o sujetos, como si estos fueran lo más importante en su vida. Cosas que merecen especial atención, una devoción prácticamente exclusiva y sobre las cuales no vemos prácticamente ningún tipo de imperfección. ¿Con cuánta frecuencia usted escucha a personas referirse de esta manera hacia el dinero, hacia cantantes, artistas, deportistas, políticos? La idolatría es un concepto del que probablemente poco se hable últimamente, pero que cada vez va ganando más espacio en nuestras sociedades. La pregunta aquí importante es, ¿cuánto nos está afectando esta práctica a todos nosotros, a quienes convivimos en este espacio y en esta raza a la que se llama humanidad, a la raza humana? De esto vamos a conversar el día de hoy. Comparta con todos nosotros sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb, somos en ambas redes sociales. Como siempre, les invitamos a que a través de Telegram también sigan a la cuenta de la casa, @globovisión_oficial, y también, como siempre, se los recuerdo, si está saliendo de casa pero tiene acceso a internet, recuerde que puede seguirnos también en nuestra señal en vivo a través de www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos con este tema bien interesante. Nuestra convivencia y nuestro desarrollo como raza. Estamos en compañía de Yelena Llanes, ella es psicólogo clínico, además presidenta del Colegio de Psicólogos de Venezuela, quien está en compañía además la mañana de hoy de Trino Márquez, sociólogo, con quien ya hemos tenido también la oportunidad de conversar en este espacio en otras oportunidades. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos como siempre. Yelena, ¿qué es esto de la idolatría? ¿Qué significa idolatrar? Es la admiración, que es sana, pero al mismo tiempo excesiva, de una persona o un objeto. Es decir, es la proyección que se tiene hacia un objeto o una persona desde el punto de vista de admiración, de deseo, de proyección. Esa es la idolatría, es seguir al objeto, seguir a la persona, dándole características más endiosadas, de dioses, de admiración extrema a la cual hay que seguir. Ahora, ¿desde cuándo la idolatría quizás dejó de tener exclusividad para hablar de ella en relación con Dios entre los seres humanos? Bueno, me gustaría agregar un elemento. ¿Cómo no? Adelante. Que la idolatría es este amor excesivo, acrítico, se pierde todo sentido crítico de la relación. Okay. Y por lo tanto lo que hay es sumisión frente a ese objeto o esa persona que se quiere o que se admira. Al decir que se pierde todo sentido crítico, queremos decir que no vemos imperfecciones. No se ven imperfecciones, todo es absolutamente perfecto, cuadrado, bonito, hermoso. Y claro, cuando se pierde el sentido crítico frente a algo, que puede ser un proceso, puede ser un momento histórico, puede ser una persona o un objeto, entonces la capacidad de reflexión, de analizar, de comprender, de explicar, se pierde. ¿Es muy similar al concepto de idealización? Sí, ¿La está idolatría? ligado. En la idolatría hay idealización. Okay. Hay una y al idealizar tú a una persona, un objeto, un evento, el hecho solo de idealizarlo le quita el aspecto negativo, crítico. Okay. Por tanto es aparentemente perfecto, que no lo es, pero lo visualizas como perfecto, lo cual hace que sea un absurdo, una irrealidad, pero sumamente necesario para aquel que lo idealiza para poder fijar la proyección de yo quiero ir hacia allá, o yo admiro ese objeto, esa persona, yo visualizo de una manera idealizada a esa persona, y es una manera de atribuirle incluso, o de colocarle atributos que no posee. Le coloca atributos que no posee, pero magnifica, idealiza, y entonces es un Dios, un evento, una persona, una situación, un país, no importa, pero lo idealizas al punto tal que lo conviertes, lo endiosas, lo ves allá arriba, y por eso hay una admiración. ¿Esto siempre ha sido así, o quizás desde cuándo en la humanidad se comienza realmente a endiosar lo humano, a convertir en lo humano en lo divino? Bueno, toda la historia de la humanidad está rodeada por estos elementos. Probablemente los episodios más famosos tengan que ver con toda la mitología griega. Pero los griegos fueron cuidadosos
con la mitologización y con el endiosamiento de sus figuras, porque primero que era politeicos, tenían muchos dioses. Exacto. Y uno para cada ocasión y cada evento. Y cada dios tenía muchas virtudes, pero tenía también defectos. ¿Ah? Ok. Tenía pecadillos que lo convertían, que lo humanizaban. Pecadillos Ok. muy humanos. Pecadillos dicho muy sea de humanos, paso. exactamente, que lo humanizaban. Entonces, por ejemplo, el rey Baco era el rey del placer, del vino y en cierto modo, los placeres mundanos. Ok. Zeus estaba por encima de todos los dioses, pero sufría de ira. Y entonces ese dios que era capaz de llenarse de ira, pues tenía sus contrapartidas en otros dioses o diosas, porque en ese politeísmo nosotros conseguimos figuras humanas, hombres convertidos en dioses y mujeres convertidas en diosas. Y sigue este Palas Atenea concepto. era la más importante. Así es. Sigue este concepto de idolatría estrechamente o muy vinculado todavía hoy a las religiones. No necesariamente, no. Es una parte importantísima el endiosamiento y la construcción de adoratrices que están acompañadas de este proceso, están vinculadas con las religiones, pero parte de la publicidad, por ejemplo, alrededor de figuras cantantes, sobre todo cantantes, tiene mucho que ver con este juego, que es convertirlos en figuras, primero, inalcanzables, en segundo lugar, figuras perfectas, en tercer lugar, personas llenas exclusivamente de virtudes y ningún tipo de defecto. Esto se pretendió mucho tiempo en Hollywood con figuras muy conocidas del cine, Ok. las figuras, las estrellas del cine eran como semidioses o dioses que estaban llenas de perfección. Y por ejemplo, cuando se fotografiaba a una artista o a un artista hombre, pues se le buscaba siempre el mejor ángulo. Si era pequeño, se le colocaba en un pedestal para que siempre apareciera como una especie de Adonis o de Apolo. Bueno, esto ha sido utilizado no solamente en las religiones, sino en el campo artístico y también en el campo de la política. Así es. Los nazis trabajaron muy bien esto. La figura de Hitler era una figura endiosada. Y en el caso de Mussolini con el fascismo italiano, esto fue muy bien trabajado. Se trabajó desde el discurso, las tomas, la puesta en escena de Hitler cuando iba a un meeting era absolutamente estudiada. La manera como él llegaba, todo esto contribuyó a esa mistificación de Hitler que lo convirtió en ese superhéroe endiosado, adorado por las grandes masas alemanas. Es decir, que detrás de la idolatría que se tiene hoy a objetos y sujetos está una gran intención. Sí, por un lado, puede haberla, pero también ocurre a veces de la nada, sin intención. Sencillamente ocurre porque la verdad, lo que hay psicológicamente detrás de la idolatría es realmente una proyección de una carencia. Okay. Yo idolatro aquello de lo cual carezco. Entonces idolatro a una estrella de Hollywood porque es bellísima, altísima, delgadísima, con una cantidad de elementos, tiene fama, dinero, familia feliz, que es lo que proyectan las cámaras, y yo no las tengo y deseo tenerlo. Okay. Entonces, que es, bueno, la base de la publicidad, es decir, la belleza, el dinero, el poder, el contacto social, son imágenes que se proyectan y que aquel que carece de ellas idolatra a la persona que sí lo tiene. Okay. Eso ha sido histórico desde el inicio, desde que el hombre y la mujer existimos, desde que somos, sí. Eso existe. En los sumerios. Eso tiene historia y es muy interesante trabajarlo desde la sociología y desde la psicología. Claro. Sin embargo, hoy en día hay elementos novedosos que yo creo que han hecho un cambio interesante en lo que es el factor de la idolatría. Y voy a hacer una parte con lo religioso porque ahí sí creo que hay una proyección religiosa interesante. Pero
para no perder el hilo de la imagen social y que ha ocurrido en los últimos años, más recientemente con el uso de las redes sociales, que ha sido un boom interesantísimo, pero que al mismo tiempo ha humanizado al líder. Estoy segura que mi amigo aquí está de acuerdo conmigo en que los ha humanizado, porque ahora no es solamente la pantalla de cine de la obra inmensa que se ve ni en la obra de teatro ni en una película, de estas gloriosas que se siguen pasando, sino que ya el artista pues pone, me estoy levantando, estoy desayunando, estoy aquí, estoy sin maquillaje, se humaniza y los seguidores de este artista lo ven cómo se equivoca, cómo es sin maquillaje, cómo es cuando sale a la playa, mira que engordó porque tuvo una bebé, mira que adelgazó porque tiene tal cosa, ese tipo de cosas que no era lo usual en la estrella que salía perfecta en el cine. Entonces, al humanizarlo... ¿Lo dejan descubierto? Lo deja al descubierto, lo desnuda psicológicamente en términos de ideal y entonces, bueno, puede que haya una admiración, pero menos idealizada. Ahora, eso es importante sobre todo y es muy fácil asociarlo cuando nos referimos a la idealización o a la idolatría hacia artistas, hacia deportistas, porque inclusive el dinero es un objeto de idolatría, ¿es así? Para quien carece de él. Para quien carece de él. Sí, pero es distinto, ¿no? La idolatría que existe por el dinero es totalmente distinta a la que existe, por ejemplo, por un líder político. Tú terminas el segmento anterior preguntando sobre el impacto y la influencia de la idolatría. ¿Qué nos lleva a idolatrar a un líder político? Porque la licenciada Yanes decía muy claramente que la idolatría o detrás de la idolatría hacia una persona, por lo general, está esa carencia que nosotros vemos satisfecha en esa vida que quisiéramos que fuese de nosotros, ¿no? En esa modelo, esa actriz, esa cantante que lo tiene todo aparentemente, que tiene dinero, que puede comprarse el zapato que quiera, la ropa que quiera, viajar a donde quiera, comer absolutamente lo que quiera, salir con quien quiera, en fin, que tiene la vida perfecta para nosotros o para la persona. O suponemos que es así. O suponemos que es así, porque así, o es lo poco que nos han dejado ver. Con esto de la aparición de las redes sociales, evidentemente se humaniza más a esa persona, a ese sujeto de idolatría, pero sigue siendo, digamos, alguien que arrastra grandes seguidores, grandes cantidades o masas, inclusive que le rinden culto, le siguen rindiendo culto por más errores que ésta cometa. Unos se quedarán, otros se irán. Pero, en el caso de los políticos, ¿qué lleva a personas a idealizar, a idolatrar a personajes políticos? Bueno, yo creo que es una confluencia de factores, Natalia. Tú tienes, por ejemplo, una figura como Fidel Castro, que era un megalómano, absolutamente desbocado, y que se convirtió en el centro de un proceso revolucionario que ha sido conocido como el proceso de la Revolución Cubana. Tienes a un megalómano absolutamente endiosado como fue Mao Zedong también, y otro megalómano terrible que fue Stalin, que construyeron a su alrededor verdaderos aparatos propagandísticos. La construcción de la idolatría de Mao Zedong fue absolutamente estudiada por los chinos. Igual que en el caso de Stalin, que creó esa corriente llamada el estalinismo. Y también en el caso de Fidel Castro. Fidel Castro tiene un episodio muy interesante que a comienzos de la Revolución Cubana, por allá en el año 1959, repartieron por millones una estampita, no con el rostro de Cristo, no con el rostro de Jesús, sino con el rostro de Fidel, en una pose muy parecida a la que se repartían en aquel momento de Cristo. Y fue una manera de endiosarlo. Claro, ahí se combinaron varios factores. El proceso cubano, la particularidad, la especificidad de ese proceso, la especificidad de la personalidad de esta fuerza telúrica que era Fidel Castro y su megalomanía. Ese señor era un verdadero persona autocentrada y que se sentía en un narciso imperturbable. Y claro, estos factores se combinaron, el aparato de propaganda cubano fue muy eficiente y convirtieron a este señor en un verdadero Dios. Eso exactamente fue lo que pretendieron hacer, pero yo creo que de manera fallida,
los chavistas con Chávez. Ese intento de endiosar a Hugo Chávez ha sido producto de esta visión. No, Chávez no era un megalómano como lo era Fidel Castro, no era una persona tan enferma de vanidad como lo era Fidel Castro, pero tampoco tenía los atributos histriónicos que tenía Fidel Castro, ni la revolución bolivariana ha tenido la grandeza o por lo menos el atractivo, el encanto que tuvo en su momento la revolución ¿Pero cubana. creen ustedes realmente que esta intención que pudo haber tenido el gobierno en aquel momento para con Chávez fue fallida realmente? ¿Fue una intención fallida de Bueno, endiosar a alguien? Yo quiero agregar algo O bien de- interesante antes de responder exactamente Ok. eso, porque como bien dice mi compañero, además de endiosar en una población como la nuestra, latinoamericana, que es monoteísta, no es politeísta como los griegos, que eran varios dioses, nosotros somos más monoteístas, somos de una generación más de un solo Dios, independientemente incluso de cuál es nuestra tendencia católica, judía o cualquiera que sea, es más monoteísta. Entonces, para poder tener un Dios, no puede haber dos, tiene que haber algo que lo suplante, lo sustituya. Entonces, una imagen de un Fidel Castro junto a Cristo es o es Cristo o es Fidel. O sea, no es que son los dos. Un poco la intención que hubo aquí con Chávez, y todavía pues hay un poco esto, es endiosarlo, que es un poco lo que han perseguido muchas corrientes o iglesias cristianas, católicas, judías incluso, sobre por qué endiosar cuando Dios hay solo uno, no endiosar a un político. La intención va más allá de eso, pero ahí yo sí siento que juega un papel importante el siglo XXI. Y de nuevo las redes, no es lo mismo el mensaje que se dio cuando Stalin, cuando Mao Zedong, incluso cuando Fidel Castro, hace 50 y pico de años atrás, que ahora en los últimos 10 años Chávez e inclusive pues más reciente. ¿Por qué? Porque la información llega tanto que la gente se informa, tiene conocimiento, entonces no es tan manejable y manipulable como Claro. pudo haber sido en aquel momento que la información era única la que se daba y era la que llegaba a la población. Ahora, pero fue Dominaba Hugo el Chávez, secretismo, además. Dominaba el ¿fue Hugo secretismo. Chávez un personaje idolatrado por masas en Sí, Venezuela? sí, sin duda alguna que sí. fue un... Decir lo contrario innegable. es Sí, fue- falsear. Sí, 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 sin duda sí alguna. lo fue. Y tiene una explicación psicológica muy importante. ¿Cuál sería? Habíamos hablado de que la idolatría tenía que ver con una carencia. Venezuela, nos guste o no, es una población que hemos tenido, unos más que otros, carencia de figura paterna. Figura paterna representativa, porque ha sido la madre monoparental la que ha construido, la que ha sido la madre abandonada de distintos padres, tengo hijos y entonces mantengo a mis muchachos históricamente. Pues, Por representativa pudiéramos hablar también de autoritaria. o más que autoritaria, de autoridad. Ok. Porque no, pero sabes, la figura de protección, Ujú. de respeto a autoridad ha sido ausente. Ok. Y él vino a llenar en un momento dado una carencia importante que había sido medianamente llenada por otros líderes anteriores, ¿no? Pero ninguno con una fuerza en el momento histórico en el que llegó, y entonces se endiosó, se hizo un ídolo. Además se utilizaron recursos importantes para realmente utilizarlo, para lograrle esa posición. ¿Recursos de Y qué tipo? ¿Propagandísticos? Económicos, Sí. propagandísticos, absolutamente, absolutamente. Sí, que todavía, pues, es decir, unos recursos que hacen hablar de una figura donde, de hecho, una persona que fallece y que todavía vive, ¿no? Una persona que fallece y que fue importante para la historia de Venezuela, pero endiosar al personaje hace que todavía haya seguidores que lo coloquen en una posición que es pura fantasía, que es endioseamiento, es idolatría. Sí, lo que pasa es que Yelena, Chávez es un ídolo con pies de barro, como se solía decir anteriormente, porque buena parte de este intento de convertirlo en una especie de semidios, colocarlo en el Olimpo, como se colocan a los semidioses, y de darle la proyección latinoamericana y mundial que se quiso, no se pudo soportar con los hechos, porque la revolución
venezolana ha terminado en un enorme fiasco, en un enorme fracaso. Tenemos todos los problemas que todo el país conoce y por lo tanto no puedes construir una figura mítica sobre la base de un país convertido en ruinas. Ahora, a pesar de eso que usted está diciendo, hay muchos quienes dicen lo contrario. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando del impacto que puede tener para una persona el hecho de idolatrar a otros, independientemente si son políticos, si son artistas, si son deportistas. ¿Qué efectos causa eso en el ser humano? Que hablaba Yelena, porque ahora el líder político, el cantante, la estrella deportiva, tiene mucho más contacto con la gente, se ha democratizado. Es más susceptible de ser descubierto. Es más susceptible y ha democratizado, el pueblo, la gente ha democratizado el conocimiento acerca de esa estrella. Okay. Ya es casi imposible que haya un grupo alrededor que se convierta en muralla alrededor del ídolo para protegerlo. Ahora no, ahora existen las redes, cualquier persona tiene un teléfono inteligente, si lo ven comprando en la calle le van a tomar una foto. Muchas veces esa persona idolatrada comenta por el tweet, por su cuenta en tweet, hace algún comentario. Y es muy difícil mantener ese estatus de perfección con tanto nivel de exposición. Porque somos seres humanos así y cuando idolatramos, no idolatramos a un ser humano, sin darnos cuenta lo idealizamos, lo endiosamos, pero realmente es un ser humano. Entonces, cuando se humaniza, wow, viene la decepción, que es un poco la respuesta a tu pregunta anterior, antes del corte. ¿Y cómo se rompe eso? Cuando cae el ídolo. Y en psicología hay hartos estudios sobre la caída del héroe. El héroe, cuando lo tenemos arriba y se nos cae, el tema de decepción es tan serio, tan grave, que para reconstruir ese lugar es muy duro. Nos pasa a las hembras con nuestros padres, les pasa a los varones con su mamá y nos pasa a los estudiantes con nuestros maestros, les pasa a los hijos con los padres y nos pasa a los ciudadanos con nuestros líderes políticos. Cuando cae el ídolo, wow, recuperar ese lugar cuesta bastante trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué siente, qué ocurre en la sociedad cuando se da la caída de un ídolo? Yo creo que cuando queda quizás este ídolo al descubierto o cuando poco a poco va mermando, digamos, su popularidad, por decirlo así. Yo creo que las sociedades maduran, así como maduran las personas. Hay que destruir al ídolo para que crezca el adulto, para que se consolide el adulto. Si un niño vive toda la eternidad adorando a su madre, a su padre, creyendo que su padre es perfecto, creyendo que su madre es perfecta, no evoluciona. No evoluciona, no cambia, no madura. Igual con una sociedad. Si una sociedad no es capaz de detectar los defectos que tienen sus líderes políticos, sus líderes religiosos, sus líderes ideológicos, si no es capaz de entender que las personas en las que se depositan unos valores que realmente no son capaces de sostenerse, bueno, esa sociedad es infantil, es fácilmente manipulable, engañable, es fácilmente sometida. Entonces, las sociedades, así como los individuos, necesitan romper esos nexos de subordinación, de dependencia y de idolatría, que son muy infantiles, porque la psicología infantil requiere moverse dentro de esquemas muy bien definidos, en esquemas absolutamente polarizados, y se pierden los grises. Y una de las grandes conquistas que tienen las sociedades y que tienen los individuos es ir captando esos matices, esas contradicciones, esas diferencias que hacen que uno sea capaz de vivir, de tolerar, de entender las diferencias y de vivir de manera civilizada en medio de la... Entre esa gama de grises. Entre esa gama de grises, exactamente. Por eso es que cuando la gente no crece, y aquí tenemos abundantes ejemplos, divide el mundo de manera maniquea entre lo bueno y lo malo, entre los patriotas y los proimperialistas, entre los verdugos y los bondadosos, cuando el mundo está lleno de ángeles y demonios. Incluso uno, el individuo asumido de forma particular, tiene elementos de ángel y tiene elementos de demonio. Y uno madura como individuo cuando es capaz de entender que esos aspectos demoníacos que tiene hay que controlarlos para que afloren los aspectos más civilizados, más angelicales, más bondadosos que tiene la gente
Que es el fin de la psicología, conocer cuáles son nuestros ángeles y cuáles son nuestros demonios. Así es. Ahora, por más que pueda existir en un momento dado esa gran decepción hacia aquello, sujeto u objeto que se idolatra, ¿cuál suele ser la primera reacción de la persona que idolatra esto? Es decir, ¿por qué también vemos muchas veces a las personas dando patadas de ahogados buscando salvar lo insalvable? Por decirlo también. Volvemos al mismo punto de proyectar la fantasía de aquello logra lo que yo no he podido lograr. Entonces, idealizo y visualizo al héroe o heroína que sí logra hacer cosas y yo lo admiro y lo sigo. Y por más que haya cometido un error, yo trato de no verlo. Ahí es donde comienzan los problemas. A lo mejor no lo veo porque lo perdono, porque recuérdate que es un ídolo y entonces al ídolo todavía soy más flexible y lo perdono. Pero cuando ocurre la caída del ídolo, del héroe, que es sumamente importante como proceso de maduración y crecimiento, y eso lo hemos visto también históricamente desde que el ser humano existe, el ídolo tiene un periodo, un tiempo, y tiene que venir alguien que lo sustituya, que literalmente corta la cabeza para estar en su lugar. Okay. Y tiene dos funciones. Este hijo que corta la cabeza al líder es superarlo para ser más admirado, pero entonces el patrón de comparación viene a ser el que estaba antes. Si no lo hago como el que estaba antes, la caída de este segundo es muchísimo mayor por quienes lo idolatran. ¿Okay? Entonces la caída de este segundo héroe tiende a ser mucho más aparatosa y dolorosa. Y eso es muy duro a nivel general. Esto nos pasa con nuestros novios, nos pasa con nuestros padres, nos pasa con nuestros líderes políticos. Es decir, la idolatría tiene una sensación de que el otro lo supera, pero si cometes más errores, la caída es mucho mayor. Okay. También en esta sociedad, a nivel internacional, el papel de la mujer ha jugado un protagonismo interesante, porque éramos muy hacia el líder o masculino, hombre, figura paterna, figura masculina, que sigue siendo, pero entonces mucha mujer tipo Atenea, usando los términos griegos, pues la mujer exitosa, luchadora, que impone orden, justicia, organización, estructura en una sociedad, ha logrado posiciones bien importantes porque tenemos ciudadanas, presidentes de algunos países que hace 20 años no hubiésemos imaginado tenerlas. Y entonces figuras políticas, figuras religiosas, figuras importantes en la sociedad que están ocupando un lugar de heroína, muy Atenea, heroínas, que también son admiradas y que están cumpliendo funciones también de idolatría de parte de mucha gente, pero bueno, vamos a observar hasta dónde viene la caída y cuáles serían. Yo tengo la opción como ciudadana, parecerme a ella para tenerla como patrón y ser como mi ídolo, o superarla y luego ver si lo hago mejor o peor. Pero eso es importante. ¿Qué rasgos comparten las sociedades que históricamente han dejado ver sus gestos de idolatría, sobre todo hacia personajes políticos? Bueno, primero creo que habría que decir que son etapas. Okay. Que es muy difícil que una sociedad idolatre por tiempo indefinido. Y los grandes ídolos de la humanidad, al menos en el siglo XX y siglo XXI, han caído. Stalin fue un ídolo. Nosotros no tenemos idea porque no vivimos en aquella época, pero pueden imaginarse nuestros televidentes lo que a una persona le decían el padrecito, y lo decían todos los soviéticos, todos los rusos soviéticos y toda la Unión Soviética, lo que eso significó. Mao Zedong fue idolatrado. ¿Stalin cómo terminó? Stalin terminó siendo, a partir del año 56, que se realiza el 20 Congreso del Partido Comunista de Rusia, terminó siendo derrumbado, terminó siendo proscrito, y posteriormente, luego de la caída del muro de Berlín y del derrumbe de la Unión Soviética, nadie en Rusia quiere oír hablar de Stalin. Igual ha ocurrido con Mao Zedong. Lo que pasa es que en China el Partido Comunista sigue siendo el
la columna central de todo el sistema chino. Mientras más alto subes, más te dura caes. es la caída. La caída es más dura. Más dura. Fidel Castro terminó dando lástima y pena porque el eje del poder se desplazó desde Fidel hacia Raúl, y Raúl Castro colocó a Fidel Castro al final en el lugar que le correspondía, que era un lugar secundario. Y esto está ocurriendo con Chávez aquí. Fíjense ustedes en lo que está ocurriendo con la relación entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Hugo Chávez cada vez está más desplazado dentro de toda la teología chavista y dentro de la práctica. ¿Quiénes van al Museo Militar a ver los restos de Hugo Chávez? Allá no va nadie. Allá los trabajos periodísticos que se han hecho últimamente revelan que los autobuses que llevaban a la gente al Museo Militar ya salen vacíos o permanecen vacíos allí porque nadie va. Ese fue un ídolo que no aguantó el paso del tiempo. Pero hubo un momento de furor. Hubo un momento, por eso digo, las sociedades viven, hay ídolos que son construidos por la propaganda. Hay que ver el genocida que fue Stalin, el genocida que fue Mao Zedong y el daño que Mao Zedong le causó a China, el daño que Fidel Castro le causó a Cuba y América Latina. Fue el gran destructor de Cuba. Ahora me pregunto yo también. Y este es Chávez. Ahora me pregunto yo también, ¿qué hay detrás de esta persona que es idolatrada? ¿Qué necesidades hay en esa dirección? También hay carencias. Carencias que están sustituidas por imagen. Entonces, una imagen que proyectas que es una persona y no la sombra. Cuando digo persona hablo de máscara realmente. Es la máscara que he construido para vender esta imagen, y mientras más grande es la imagen que muestro, más sombra tengo atrás. Por eso que también es un tema bien oscuro, y trabajar con líderes idolatrados es muy interesante para la sociología y para la psicología, porque ver lo que hay detrás de un personaje, wow, mientras más arriba hay que ver toda una historia, es más compleja. Pero y probablemente sean más oscuros. Más oscuro. Por eso la palabra sombra cae divino, porque es mientras más grande la luz, realmente la sombra tiene un mayor tamaño, que es la parte oscura. ¿Cómo se puede asociar, si existe algún tipo de relación entre idolatría y autoestima? De eso hablamos al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Soluciones. Aquí hemos hablado del por qué el ser humano siente la necesidad de idolatrar a alguien, por qué surge justamente esta práctica, pero nos preguntábamos ya en la última parte del segmento anterior, pues, ¿qué es lo que siente quien es idolatrado? ¿Qué necesidades se ocultan detrás de esta persona? Es Preguntaba si había el tema de autoestima. Exacto. Yo diría más bien una falsa autoestima. Porque la autoestima está tan segura, una persona con autoestima alta está tan seguro de sí mismo, de sus capacidades, que no necesita ser aplaudido ni admirado necesariamente para poder encontrar su propio lugar. ¿Hay muchas veces narcisismo detrás de esa persona que quiere ser idolatrada? Sí, hay narcisismo que es muy alimentado por el aplauso exagerado. Cuando digo aplauso, realmente me estoy refiriendo más allá del aplauso propiamente dicho, pues a la posición tan arriba. La aprobación, la admiración. La aprobación, admiración, que es un poco lo que ha ocurrido con muchos jóvenes en los medios artísticos que no estaban listos muy jovencitos para ser grandes estrellas de cine o de teatro, y con una fama pues se desbordan porque no pudieron con ese poder que les dio las cámaras, el dinero y el éxito tan jovencitos, por ejemplo, la fama. Entonces hay una falsa autoestima. Entonces no es autoestima realmente, sino, hoy volvemos a lo mismo, imagen, fachada, máscara. Pero hay baja autoestima también de parte de quien idolatra al otro. Claro, porque es una proyección. Repito, y es una carencia. Proyecto mi carencia. Yo quisiera ser como tú, lo cual ya dice que yo no lo soy. O sea, entonces es lo que no tengo. Y esa proyección es terrible. Sociedades que tienden a idolatrar líderes son sociedades quizás carentes de autoestima, de autorreconocimiento, carentes quizás de una identidad.
Mira, yo creo que en ese plano es difícil emitir un juicio, porque fíjate tú, cuando uno examina los procesos históricos donde ha habido figuras realmente míticas, caso de Alemania, la Alemania nazi, esa probablemente haya sido la sociedad más avanzada de su tiempo y la cuna de figuras como Beethoven, para hablar de Einstein, bueno, no podríamos terminar el programa sin haber concluido la lista de brillantes figuras del mundo alemán. Argentina en América Latina. Argentina era para su momento la nación más avanzada de América Latina y construyó ese ídolo, casi ese semidios que fue Juan Domingo Perón. Cuba era la isla más avanzada del Caribe a finales de los años 50 y construyó ese mito. Eso probablemente tenga que ver más que con la democracia. En las sociedades democráticas, donde hay un tejido institucional, donde la gente participa, hay una sociedad civil fuerte, donde las instituciones se respetan, hay contrapesos, hay alternancia en el poder, hay un poder judicial que controla rigurosamente, los medios de comunicación se convierten en fiscalizadores de la vida de todo el mundo, sobre todo de los políticos. En sociedades democráticas complejas, densificadas, es muy difícil que surja una figura endiosada. Porque hay autonomía. Porque hay autonomía, porque hay control, porque hay rendición de cuentas, porque hay contrapoderes, porque hay supervisión, porque la gente se siente más dueña de sí mismo, porque el ciudadano se siente más sujeto que participa y construcción de la historia. Al idolatrar líderes, ¿perdemos todo esto? Porque es muy distinto tener líderes, lo cual son sumamente necesarios en una sociedad. Exactamente. El líder es extraordinario, porque hay líderes cada uno en lo que corresponde, líderes políticos, líderes religiosos, líderes académicos, líderes de cualquier creencia. El punto está en cuándo lo endioso, cuándo lo convierto en mi ídolo, ¿no? Entonces una cosa es, lo divinizo, lo hago un dios o una diosa, porque el líder es muy bueno, el liderazgo es necesario en toda sociedad. Ahora, endiosar a uno de estos líderes ya se pierde la perspectiva. Y mientras más grande lo endiosemos, mientras más seguidores tengo, más poder se tiene, que puede crear cosas, pero también puede destruir. Por eso es que es muy, muy importante ver los seguidores, a quienes estamos idealizando, a quienes estamos Es decir, siguiendo. que al idolatrar a un líder, sea quien sea, estamos dándole a él todo el poder de decisión prácticamente sobre nosotros. Bueno, sobre no necesariamente. Rumbo. Quizás no todo, pero digamos sí en una parte importante. Fíjate, yo voy a utilizar un ejemplo para responder esa pregunta de lo que significaría, por ejemplo, que en el Real Madrid, donde juega Ronaldo, o en el Barcelona, donde juegan Messi, esos dos monstruos del cine, idolatrados por millones de seguidores, lo difícil que debe ser para los entrenadores técnicos, para los directores técnicos, manejar a esas figuras. O aquí en Venezuela con nuestros jugadores de grandes ligas que son extraordinarios y que tienen algunas veces unos egos gigantescos, son ególatras, porque son muchachos que se han llenado de dinero muy jóvenes, que provienen de sectores muy pobres, muy vulnerables. Bueno, y estos egos hay que manejarlos, y los grandes entrenadores deportivos son los que son capaces, quienes son capaces de manejar estos egos de esta figura. Bueno, igual las sociedades. Las sociedades, como Yelena decía, necesitan de líderes, son importantísimos, son figuras que transmiten seguridad, que fijan metas, que mueven a la fibra de la gente. Pero líderes a quienes se puede admirar, se puede respetar. Y se puede criticar. Y se puede criticar, pero no se puede idolatrar. Y no se puede idolatrar. La idolatría, los caudillos mesiánicos son nefastos en cualquier sociedad, en cualquiera. Y por eso las sociedades democráticas más avanzadas, Inglaterra no tiene, Churchill en Inglaterra, que es la figura política más importante de la historia del siglo XX, no es idolatrada en Inglaterra. No es idolatrada. Roosevelt, uno de los grandes presidentes de la historia norteamericana, no es idolatrada, es admirada y muy admirada, pero se le reconocen sus virtudes y sus errores, y toda sociedad necesita que sus líderes sean humanizados
para que se les exija, para que se les vean los errores donde están y para que esos líderes puedan cambiar en la dirección correcta. ¿Cómo saber si estamos idolatrando o no, si estamos o no incurriendo en ese error? Bueno, lo primero es ver cuánto humanizo a la persona que admiro, ¿no? Realmente lo puedo admirar por lo que hace, por lo que plantea, o hasta donde yo tengo fe ciega a lo que él diga, lánzate por ese barranco, me lanzo por el barranco. Y es difícil por nosotros mismos darnos cuenta de eso. Por eso es que aquí yo sí quiero hacer una mención importante del papel que juega la religión en cuanto al concepto de idolatría. Sin ponerme de cualquier religión, es muy importante definir que para la religión cristiana, judeocristiana, la idolatría es altamente cuestionada, no porque en la Biblia diga que sí o que no, sino que la idolatría es lo contrario a la humildad, ¿no? Y la humildad es humanizar, y que cualquier cosa que nosotros le demos un valor más allá de la admiración, estamos haciendo idolatría hacia un objeto o hacia a una persona, un líder, un ser humano, estamos fallándole a Dios. Eso lo plantea la religión. Viéndolo profesionalmente, más allá de la creencia de Dios, es ¿por qué estás dándole un valor de Dios, de todopoderoso, a algo o a alguien que no es el Dios, según los religiosos? El punto aquí es, sin darle la connotación religiosa, en lo que plantean los judeocristianos, los cristianos evangélicos y muchas otras religiones cristianas en contra de la idolatría, es el valor que le das a un objeto, a una situación, a una persona, haciéndolo un Dios que no es Dios. Por eso es tan cuestionado. Desde el punto de vista psicológico, nosotros lo vemos no religiosamente, pero entendemos que si le das un valor, la caída va a ser inmensa. Prepárate porque el golpe va a ser muy duro. Y después trabajar esa gran decepción, se lleva su tiempo, porque es todo un trabajo. Respuesta cerrada para terminar el programa. ¿Se necesita una sociedad que fomente en mayor medida el pensamiento crítico para disminuir la posibilidad de que la gente idolatre? Se necesita esa sociedad que fomente el pensamiento crítico, pero sobre todo se necesita que fomente la formación y la existencia de instituciones fuertes, de instituciones sólidas. Se necesitan medios de comunicación independientes, tribunales independientes, organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, desde equipos deportivos hasta club de subir al Ávila. Toda la trama social que haga que una sociedad participe, decida, exija rendición de cuentas, critique. Esto es lo que se necesita fundamentalmente para evitar que surjan caudillos, mesías, hombres fuertes que lo que hacen es destruir la sociedad. Nunca ningún hombre fuerte ha construido una sociedad. Una sociedad la construye el desarrollo, el bienestar y el progreso, la colectividad, la sociedad, nunca un hombre fuerte. Así es. El liderazgo no debe estar en una sola persona, ni en una sola línea. Tiene que estar repartido para que tengamos salud mental. Y el día que entendamos eso, muchas cosas van a cambiar en este país, en este hermosísimo país. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante el día de hoy. Amigos, espero que este programa haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue definitivamente para mí, para todos los que estamos acá. No se imaginan las tertulias que se formaron justamente entre los cortes, porque es un tema interesante, del que poco se habla, del que se debería hablar muchísimo más, sin lugar a dudas. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos.